Y en realidad pues vivimos una época muy superficial. Esto lo llamamos, o esto se lo conoce a nivel secular, este tiempo. Estamos hablando del posmodernismo. No, ya no es más allá de moderno. ¿Sí? Donde todas las cosas la gente quiere que sean así rápidas. Es que todo es rápido, ¿verdad? Antes, para que nosotros podamos comunicarnos con alguien en otro país, con algún familiar, teníamos que escribir una carta y esa carta demoraba meses en llegar al destino. Bueno, y ahí nos quedábamos, ¿verdad? Esperando, bueno, ¿cuándo llegaría? Y una vez de que llegaba ya, asimismo la persona a la cual nosotros la mandábamos esa carta, también volvía a escribir y otra vez, ¿verdad? El regreso. Así que nosotros teníamos noticias de una persona al mes, 2 meses, 3 meses. Ese era el modelo, ¿no? Mi padre nos comentaba, él vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y a la vez se estaba dando acá en nuestro país otra guerra interna, ¿verdad? Dentro del continente de Sudamérica, entre Ecuador, Perú. Y cuenta, ¿no? Las noticias no es que ellos lo sabían inmediatamente, sino que lo sabían después de una semana, 2 semanas, 2, 3 semanas, un mes. Las noticias internas acá de nuestro país. No se diga, ¿verdad? Fuera de nuestro país. Estamos nosotros acostumbrados ahora a tener las cosas rápidamente. Se ha inventado, la ciencia ha desarrollado, se han inventado muchas máquinas, muchos equipos, la electricidad, la electrónica, la mecánica, se ha desarrollado tanto, ¿verdad? Ahora tenemos robótica, hoy tenemos automatización en todo, y todo rápido, comidas rápidas, matrimonios rápidos, divorcios más rápidos todavía. Y así es, ¿verdad? Como todo tenemos así al instante. La comunicación es instantánea de aquí al otro lado del mundo. Y no solo a lo mejor por clave Morse o algo así, ¿no? Sino por audio y video, ¿no es cierto? Gozamos ahora de esas situaciones. Así que la gente, nuestra cultura, nuestra generación está acostumbrada a tener las cosas rápidas y que todo sea superficial. Pero la vida, la relación con Dios no puede tener esa misma característica. Dios planeó desde el principio tener una relación profunda con cada uno de sus hijos. Dios quería una relación estrecha con cada uno de sus hijos. Así que vamos a ver, ¿no? A través de toda la Biblia se describe en forma de pacto la relación de Dios con su pueblo. Pero en Génesis 6:18 aparece por primera vez la palabra pacto. Cuando Dios le habla a Noé, ¿verdad? En el tiempo de Noé, Génesis capítulo 6 habla que la maldad del mundo en ese tiempo fue tan grande que se olvidaron de Dios. Toda la humanidad existente en ese tiempo se había olvidado de Dios y era una maldad que imperaba en todo momento, en todo sentido, en todo nivel. Era la maldad de los hombres. Pero había un hombre, dice la Biblia, que era justo y temeroso de Dios. En toda esa gran cantidad de gente que había en ese tiempo, muchos pensamos que a lo mejor había menos gente que hoy. Es posible, ¿verdad? Ahora nos hemos multiplicado tanto, hay 7,000 millones de habitantes. Pero en ese tiempo también había mucha gente. La Biblia menciona que la vida o la largura de días de ese tiempo era notorio. Adán vivió 930 años. Imagínense cuántos hijos tuvo en 930 años de vida. Matusalén 969 es el más viejo, ¿no? Y así vivían, y así fue cada vez disminuyendo el tiempo, la edad, la duración de los años de cada ser humano, hasta que en el libro de los Salmos también nos habla, ¿no? Que los días del ser humano serán 70 años, hoy en nuestro tiempo. Ese es el límite. Obviamente los que gozan de más, ¿verdad? Esa es la bendición de Dios, llegan a los 80, a los 90, a los 100, pasan los 100, pero ya no tenemos gente que viva 200, 300, 500 o 900 años, así que había mucha gente. Y la palabra pacto aparece en este momento con Noé cuando le dice: haré mi pacto contigo.
haré un pacto contigo. Y de eso vamos a hablar. Al entender el pacto de Dios con los patriarcas, primero hizo con Noé. En la palabra de Dios vemos en la historia de la humanidad que Dios hizo diferentes pactos, como 8 pactos con la humanidad. Pero este es el inicio, ¿no? Cuando Dios comienza a hacer pacto con los patriarcas, lo hizo con Noé. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo? Dios reconoció que Noé era un hombre justo. Yo los voy a leer, por favor, no se muevan de Génesis 26, porque ahí va a ser el centro de nuestro mensaje. Pero en Génesis capítulo 6, versículos 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, hablando Dios a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Era una familia de papá, mamá, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Ellos fueron los únicos sobrevivientes de toda la humanidad en ese tiempo. Miremos este principio. Dios le dice: entra tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Ellos fueron salvados. La base del pacto, el propósito del pacto que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros es alcanzarnos, darnos salvación, ponernos aparte de la maldad del mundo. Amén. No es otra cosa sino que el Señor quiere el bien nuestro y de nuestras generaciones. ¿Cuántos anhelamos eso? A veces uno le habla a alguien del Señor y ponen, ¿no es cierto? Se ponen las defensas, se ponen sus escudos, ponen todos sus argumentos, se vuelven enemigos de Dios, enemigos de la persona que predica, cuando lo que busca el Señor es acercarse al ser humano para beneficiarle, para bendecirle, para protegerle, no solamente a él, sino que esa bendición vaya de generación en generación. Ese es el propósito. Y verdad, y empezamos, ¿no es cierto? Y nos enconchamos y nos protegemos, y a veces guardamos nuestro dinero, guardamos nuestras pertenencias, aparecemos como que no tenemos nada, como que Dios quiere todo eso. Dios quiere beneficiarte, Dios quiere bendecirte. Entonces vemos, ¿no? La naturaleza del pacto era eso, ¿no? ¿Verdad? Primero revelarse al ser humano como el Dios todopoderoso, el Dios del universo, el Dios que les iba a guardar. Mire, hace un pacto con Abraham, luego hace con su hijo Isaac, luego con su hijo Jacob, y así fue de generación en generación. Aquí también vemos en la Biblia, se aprende cómo Dios quiere que vivan los creyentes en su relación de pacto con Él. Ojo con eso, acá hay otro principio. Principios de vida, verdades eternas. Que Dios es el que establece los términos del pacto. Es decir, Dios dice: mira, ahora sí vamos al capítulo Génesis 26, capítulo 3, versículo 5. A Abraham primero le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Deja tu tierra y tu parentela. Deja tu lugar donde estás hoy habitando, deja tu familia y dirígete al sitio donde yo te enseñaré. Eso fue. Y dice: y te bendeciré. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. O sea, Dios alcanzaba a través de Abraham, quería alcanzar a todo el mundo. A todas las familias de la tierra quería bendecir. En el caso de Isaac, el hijo de Abraham, vemos, pero si Dios ya hizo pacto con Abraham, Isaac fue hijo de Abraham, entonces se supone que automáticamente los hijos también ya están dentro. Sí, lo alcanzó la bendición, pero igual Dios vuelve a hacer un pacto personal con Isaac. Asimismo, Isaac tuvo sus 2 hijos, también establece un pacto con el hijo que quiso hacer pacto con él. Porque recuerden, Isaac tuvo 2 hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Esaú se rebeló, no quiso saber nada, se reviró contra Dios, contra sus padres, y no quiso saber nada, desobedeció totalmente, no se sujetó a ninguno de los mandamientos que Dios estableció a través de sus padres, y solo hizo pacto con Jacob. Entonces veamos, aprendamos algunas de las cosas.
de lo que se refiere a un pacto. El nombre del pacto especial de Dios, como se revela en la Biblia, es Jehová, Dios, Jehová de los ejércitos. Háblanos de Jehová Dios, de Jehová de los ejércitos. Obviamente esta palabra, el nombre de Jehová, en la Biblia es el nombre de, es Yahvé, ¿verdad? Que traducido es Jehová. Este nombre inherente a este nombre del pacto está en la bondad de Dios, su interés redentor por la raza humana, su fiel presencia con su pueblo y su deseo de estar en comunión con ellos y ser su Señor y su Dios. Esa es la base del pacto. ¿Podemos resumirlo de nuevo? Aquí hay tres principios. Mire, hasta ahora estamos hablando de la bondad de Dios. Y entonces el tema del pacto es mostrar su interés redentor por la raza humana, redimirle, rescatarle de la condenación eterna. Ese es el propósito del pacto. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Dios estuvo cumpliendo un pacto hecho siglos, miles de años atrás, con los primeros seres humanos acá en la tierra. Y era el de redimirle. Él se convertiría en redentor nuestro. Este término hemos hablado, pero para los que no, sí quiero definirlo rápidamente. Redimir es un término que nace en los mercados de esclavos, donde antes había la esclavitud, vendían los esclavos, había una persona que pagaba un precio y se llevaba ese esclavo a su casa. Cuando hablamos de que Jesús se convirtió en el Redentor nuestro, Dios pagó un precio por mi vida y por tu vida. Éramos esclavos del pecado, destinados a la destrucción, a la condenación eterna. Y Dios pagó un precio por mi vida, por tu vida, por cada uno. Y pagó un precio altísimo. Amén, dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces, mire lo que viene involucrado esto, ¿no? Dentro del pacto. Redención para el ser humano, ¿no? Redención, ser rescatados, ¿no? Y no solo ser rescatados así porque sí, pagó un precio, y un precio altísimo, invaluable, que no se puede pagar con todo el dinero del mundo, porque costó la vida de Jesucristo. Sus discípulos mismos le tentaron: Señor, no permitas que esto te pase. Pedro se atrevió a decirle: Señor, ¿cómo vas a permitir que eso te pase? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. El diablo ahí hablando a través de Pedro para que Jesús no haga la obra redentora para la humanidad. Y sin embargo ahí Jesús estuvo tomando el pecado de cada uno de nosotros. La promesa fundamental del pacto es la promesa del Señor de ser tu Dios. Mire cómo les dicen, ¿no? Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Es decir, ni siquiera es iniciativa del hombre, es iniciativa de Dios. Dice: yo seré tu Dios, yo seré tu protector, yo seré tu proveedor, yo seré tu guía, yo seré tu salvador, yo seré tu sanador, yo seré. Y tú serás mi pueblo, mi especial pueblo. De eso trata la Biblia, de una carta de amor de Dios buscando acercarse a su pueblo, a su creación. El propósito supremo del pacto de Dios con el género humano era dar salvación, no a una sola nación únicamente. Creemos que solamente Israel. No, sino que quería dar salvación a toda la raza humana. Pero obviamente escogió un pueblo primero. Dentro de toda esa maldad, de toda la humanidad, Dios escogió un hombre para a través de ese hombre levantar una nación santa para Dios. Y después de esa nación alcanzar a toda la humanidad. De ahí podemos nosotros ser ahora bendecidos, beneficiarios también, ¿verdad? De esa bendición, de ese plan, de ese propósito que Dios estableció primero, pero comenzó con un hombre, con Abraham. Y podríamos ir mucho más antes, ¿verdad? Con Noé. Y podríamos irnos a Adán, ¿verdad? El primer hombre que lo creó.
creó también una compañera, una ayuda idónea. Bueno, eso también es un tema hermoso que nos gusta hablar de matrimonios. Mire, aún el matrimonio también está basado o debe estar basado en una relación de pacto. Porque eso son relaciones significativas. Eso es lo que Dios quería y eso es lo que Dios estableció y enseñó y estableció para toda la gente, para todos los seres humanos. Así que es importante que nosotros entendamos que Dios estableció este tipo de relación. Dios buscó ese tipo de relación. Si hemos sido solamente así saltarines, ¿no? O sea, muy ocasionales, de que cuando quiero, cuando puedo, cuando se me ocurre, yo quiero buscar de Dios, y el resto pues déjeme mi vida en paz y no quiero. No, nosotros estamos siendo desagradecidos o mal agradecidos con Dios. Cuando Él nos acercó, cuando Él se acercó a nosotros y nos dijo: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Un pacto tiene términos, tiene condiciones, ¿verdad? Un pacto tiene las condiciones y tiene las promesas. Muchos nos fijamos solo en las promesas y esperamos las promesas, pero no cumplimos las condiciones. En eso erramos. Pero aprendamos nosotros como estos hombres de Dios, cómo fueron fieles y cumplían las condiciones, se esforzaban por obedecer a Dios, se esforzaban por estar en la voluntad perfecta de Él y fueron beneficiarios de las promesas. Abraham a los 75 años de edad recibe la promesa de que tendría un hijo. Con su esposa estéril, 75 años él, 10 años menor la esposa, sin hijos. Pero un hombre que amaba a Dios, que buscaba de Dios. Dios se fija en él y dice: yo quiero salvar esta familia. Y a través de y de esta familia alcanzaré a toda la tierra. Aquí estamos nosotros. La Biblia nos llama hijos de Abraham, no en la carne, en la sangre, ¿no es cierto? No. Pero todos, dice, los que tienen fe, todos los que creen, nos convertimos en hijos de Abraham, porque por fe nosotros somos. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Génesis capítulo 26. Isaac en Gerar dice así, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra. Además, dice, de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue. Bueno, aquí hablamos, ¿no? Y en los libros de historia, y en los historiadores seculares, hablan en esta época de la humanidad. Hubo una sequía enorme, fuerte, poderosa, mundial. Murieron miles de seres humanos. Esta hambre en el tiempo de Abraham. Después dice que hubo otra hambre en el tiempo de Isaac. Isaac, dice, se fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: aquí vienen estos principios del pacto. Le dice a Isaac: no desciendas a Egipto. ¿Qué pasaba en Egipto? ¿Recuerdan lo que significa Egipto? Tiene una representación simbólica muy fuerte, muy poderosa. Claro, en este tiempo todavía los israelitas no habían sido esclavos en Egipto. Pero Egipto era símbolo, ¿verdad? O es símbolo de la idolatría, del pecado, de la esclavitud, del dolor. Y le dice Dios a Isaac: no desciendas a Egipto, no vayas allá. Habita en la tierra que yo te diré. Continúa, ¿verdad? Estoy en el versículo 2 de Génesis 26. Pueden anotar, por favor, anoten, lean todo este capítulo de Génesis 26 en su casa y ustedes se van a quedar sorprendidos. ¡Wow! Yo anhelo esto. Yo quiero ser ese Isaac del siglo XXI. No se confundan, no con el socialismo del siglo XXI, con esas cosas. No, o sea, el Isaac del siglo XXI, un hombre que cree en Dios.
Y le dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Traduciendo a nuestro tiempo: deja la vida pasada, deja el mundo, deja el pecado y habita en la tierra que yo te estoy llevando. Habita en mis caminos, sigue mis mandamientos, obedece mis mandamientos y te bendeciré a ti y a tu descendencia, así como bendije a tu padre Abraham. Ese es el principio del pacto. Eso es lo que Dios quiere, hacer un pacto con nosotros. Y continúa y dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Ahora la gente se cuida, ¿no es cierto? Y no quieren tener más hijos. Pero en ese tiempo, el tener hijos era una señal, y no solamente en ese tiempo, hasta hoy también. Pero la sociedad nos ha cambiado, nosotros tenemos otra manera de pensar, la situación que vivimos, el contexto actual, de pronto no se da, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo voy a tener 100 hijos, o 20, o 30, o 5, o 10, o 12? Y le dice, ¿verdad? Multiplicaré tu descendencia. Y en ese tiempo era una señal de bendición de parte de Dios a la gente que tenía muchos hijos. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Está hablando de bendición generacional. Está hablando de bendición material. Está hablando de bendición de poder, de ser autoridad, de ser señores de esas iglesias, o sea, gobernar, guiar, dirigir, de enseñorearse sobre esos territorios. Es cierto que lo habló a Isaac, pero aquí están intrínsecos principios eternos, principios divinos que funcionan a hoy también en nuestro tiempo, en nuestra cultura y en esta época. Y en nuestro país, como puede funcionar en la China y en la Conchinchina, como se dice, ¿no? Y daré, dice, a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Qué es la simiente? Los descendientes. Dios pretendía y pretenderá y continúa, y su deseo es bendecir a toda la tierra. Amén. Aún la nación más pagana, Dios está con su corazón ahí, tal vez dolido, tal vez con lágrimas en sus ojos, su corazón sangrante, pero Dios quiere salvar ese territorio, esa tierra, ese país que le odian, que no le aman. Dios quiere salvar aún a todos ellos, porque Dios quiere bendecir a todas las naciones de la tierra. Y mire, escucha el versículo 5. Lo que le está diciendo Dios a Isaac, hijo de Abraham. Por cuanto oyó Abraham mi voz. Ojo con esto. No está hablando de su capacidad auditiva, porque sí le funcionaba en sus 100 años o en sus 75 años cuando comenzó la promesa, sí le funcionaba el oído. Cuando dice oyó a Abraham la voz de Dios, quiere decir obedeció. Porque todos tenemos la capacidad y oímos ruidos, oímos bulla, oímos de todo. Pero cuando dice Abraham oyó la voz de Dios, quiere decir obedeció lo que Dios le dijo. Así que, mis amados, quisiera que en este día oigan la voz de Dios y aprendan estos principios bíblicos para su vida, que nosotros debemos tener relaciones significativas de pacto con el Señor, serias, profundas. ¿Cuántos anhelan tener una relación así profunda, una relación de pacto con Dios? Dios es un Dios de pactos. Dígale a la persona que está al lado suyo, Dios es un Dios de pactos. Y Él busca establecer ese pacto contigo. Obviamente, Él estableció, ya en el Nuevo Testamento estableció un nuevo pacto, ¿verdad? Y ese sería el definitivamente y para siempre. No es que debemos hacer, ya, ¿no es cierto?, pactos. Dios quiere, ya está establecido todo para hacer ese pacto. Pero Dios quiere ese tipo de relación con Él. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos.
Mire la respuesta de Isaac. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Los que han leído la Biblia identificarán y dirán: este Isaac está haciendo lo mismo que hizo su padre Abraham. Cuando Abraham fue dirigido hacia la tierra prometida, ¿verdad? Ahí, cuando Dios le dijo que se dirigiera a otro lugar donde él le diría, también pasó por un lugar donde le hospedaron, y el rey puso el ojo en la mujer de Abraham y le dijo: ¿y esta mujer? Dice: no, es mi hermana. Y después le descubrieron que no era la hermana, que era la esposa. Bueno, ahí hubo un reclamo de parte del uno, la justificación de parte del otro. Sin embargo, Dios se manifestó. Pero Isaac comete el mismo error: es mi hermana. Bueno, y dice: sucedió que después que él estuvo allí muchos días, hablando de Isaac, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y lo llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a esa mujer, de cierto morirá. Había gente temerosa de pecar. Pero aquí viene el 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Verdad? Era una gran hambruna. Isaac va en busca, ¿verdad? Buscando, ¿no es cierto? Gente que va a otros lugares buscando su oportunidad, su provisión. Este Isaac, después que Dios le habla, le dice: no desciendas, no vayas para allá. Habita en la tierra que yo te digo. Y haz como tu padre. Oye, obedece los preceptos de Dios. Y decide quedarse ahí. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. Hermano, la bendición no es por nuestra capacidad. La bendición no es porque somos calidad, o sea, somos muy inteligentes o tengamos el título más sobresaliente. La bendición viene de Jehová de los ejércitos. Él da el poder para que produzca la tierra, para que produzca tu negocio, para que produzca tu trabajo. Amén, dale fuerte al Señor. Y produjo y cosechó aquel año 100 por 1, hermanos. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Se ha dado cuenta que a veces estamos rodeados de gente envidiosa? La gente lo va a envidiar, hermanos, si es que no tiene ahora envidiosos alrededor suyo. Hay gente que le envidia porque sobre los hijos de Dios viene la bendición de Dios. Y esa bendición viene por el compromiso que nosotros tenemos, por la fidelidad a ese compromiso, a ese pacto. No porque sí. Recuerden, un pacto tiene condiciones, requisitos y tiene promesas. Tiene los términos y tiene las promesas. Cuando nosotros no cumplimos los términos, no cumplimos los requisitos, no hay promesa. Dios establece los términos, pero nosotros decidimos si alcanzamos o no alcanzamos la promesa, porque hubieron en este tiempo mucha gente, miles, y hoy también en nuestro tiempo, miles, millones de gente que no alcanzan la promesa. La vida eterna es rechazado por la mayoría de gente. Dicen: no, la vida eterna le ven como algo, ¿no? Como una fábula, un cuento. No importa, ya de muerto, ya no de sentir nada. Eso creen, ¿no es cierto? Pero la vida eterna, el Señor habla todo. Habla de la vida eterna.
Esa es la gran meta, la meta final para todo creyente. Por eso estamos acá, para que después de esta vida, estos pocos años que nosotros vivamos, nosotros podamos estar toda la eternidad en la presencia de Dios, alabando, adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Atrevámonos a mirar más allá. No solamente en los años que vivamos acá. A veces por los años, los pocos años que vivimos acá, perdemos toda la eternidad. Es increíble. Pensamos como niños. Usted dígale, mijo, verás, aquí te voy a dar este chupete, pero si tú no tomas este chupete, tú vas a hacer esto otro y por acá, y le enseña otra cosa por hacer. No, él prefiere el chupete, hermano. Él prefiere ese momentito, ¿no? El dulce, lo que usted le quiere dar. Así somos nosotros, así es el ser humano. Pienso yo que el ser humano que no conoce al Señor, porque cuando ya conocemos al Señor, que el Señor nos hable, nos transmita su sabiduría, nos dé su amor, su bendición para que nosotros podamos razonar, ser sabios, hombres y mujeres sabias. Y dice, y la gente tuvo envidia de él y todos los pozos que había abierto. Los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Mire, en el tiempo de Abraham llegaba a esos territorios y obviamente no tenían agua. Estoy hablando si usted se ubica en el mapa, ¿no es cierto? A todo el sector oriental del mar Mediterráneo, ahí está el territorio, ¿no? Donde llegó Abraham, donde en ese lugar luego se estableció Israel. El mar muerto o el mar salado. Al occidente del mar Salado, ahí en esa franja, en ese lado estamos hablando, ahí está ubicado esto. Y dice que Abraham en sus tiempos, él llegaba y cavaba, hacía pozos y brotaba agua. Y tenía agua él para su pueblo, para su familia y para sus ganados. Pero los filisteos habían llegado, después ya Abraham ya no estaba por ahí, ya estábamos hablando de Isaac, que estaba en otro lugar, y otra vez Dios le dice, quédate aquí, no te muevas, no te vayas a Egipto, quédate aquí, donde yo te traje, donde yo te digo. Pero para esto todos los pozos que había cavado Abraham ya habían sido llenos, lo habían tapado con tierra los filisteos. Así que no había agua. Sin embargo, vemos, ¿no?, cómo Dios prosperó a Isaac y bendijo y cosechó. ¿Cuánto dice? 100 por 1. Si sembró un choclito por ahí, cosechó 100. Amén. Y continúa y dice, los filisteos lo habían llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Abimelech era el rey de los filisteos en ese tiempo. Hubo una pequeña amistad por respeto, porque a estos patriarcas los respetaban, los temían, porque veían cómo Dios obraba en favor de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sin embargo, la enemistad, la envidia, la rivalidad, la ambición no les dejaba en paz. Siempre estaban en constantes guerras contra los filisteos. Abimelech le dice, mira, apártate de nosotros a Isaac. ¿Con qué llegó Isaac? Nada, hermano. Solamente con un corazón entregado al Señor, dispuesto a obedecerle. Hecho un pacto con él, un compromiso de obedecerle, le dijo, porque Dios le dijo, no desciendas a Egipto, no vuelvas al mundo, no te vayas donde no debes estar. Sigue mis preceptos. Obedece donde yo te diga, que ahí te bendeciré, a ti y a tus descendientes. Y se quedó ahí, y la gente que estaba alrededor le envidiaba y le decían, mira, ándate de aquí, ándate lejos. E Isaac se fue de allí. Mire, tanto que insistían, ¿no? Todos los días ahí, ándate de aquí, ándate de aquí. Dice, Isaac se fue de allí. Y ahora, muchos dirán, y ahora, ahora sí ya me va a ir mal, ya me salí, ya. Y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas,
¿Sí se da cuenta lo que es esto? Cavaron y empezó a brotar, hermanos, una fuente ahí. Un río comienza a salir de ahí, de donde cavó Isaac. Una fuente de aguas vivas. No era agua estancada. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Trabajo que hacía Isaac, trabajo que era bendecido y prosperado. Lo que tocaba Isaac era prosperado, era bendecido. Amén. ¿Cuántos quisiéramos eso, hermanos? Sean gente de pacto, sean gente que obedece los mandamientos del Señor. Es la bendición de Dios la que bendice y la que prospera. Dice: y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche. ¡Qué bendición! Mire. ¿Usted cree que él estaba viendo la novela o haciendo cualquier cosa y pum, se le aparece el Señor? No, hay gente que buscaba la presencia de Dios. Gente que está ocupada en buscar, en conversar, en orar, en establecer una relación con Él. O sea, si usted está ocupada en tantas tareas, no, el Señor no le va a decir: oye, ve aquí, ven aquí, quiero hablarte. No, hermano, tiene que propiciar usted. Hay que propiciar el encuentro, la conversación, la comunión con Él. Y de allí subió y se fue, ¿no es cierto? Y le habló, le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas. Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Y qué creen que pasó con ese pozo? No es cierto, ya, ¿qué más? Pues sí, a este le bendice Dios, dicen, ¿no? Es importante que nosotros aprendamos los principios que Dios está estableciendo acá. Gente que obedece, gente que cree en el Señor, que busca la presencia de Él. Y edificó allí un altar. ¿Qué significa edificar un altar? Ahí hizo un lugar de adoración. ¿Usted en su casa tiene un lugar de adoración? ¿Tiene su lugar de oración donde adora al Señor todos los días? ¿Verdad? Un lugar donde ya es fijo, decir: aquí es mi lugar, aquí es donde yo me encuentro con el Señor. Ojo, no estoy hablando de poner ahí una urna, un altar, no. El lugar donde la presencia se manifieste, donde busque, escoja usted, en su dormitorio, en la sala, en un cuartito. Entonces, así es. ¿Cuántos vieron esa película, Cuarto de Guerra? Un lugar de encuentro con el Señor, ese es el altar. Y Abraham, Isaac, Jacob eran hombres que levantaban altares por donde iban. No quiere decir que levantaban lugares, altares donde adoraban ídolos, sino que ahí donde iban, ahí tenían un lugar de adoración, ahí tenían un lugar de encuentro con Dios, ahí tenían un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba y ellos se derramaban y abrían su corazón ante el Señor y se gozaban obedeciendo los mandamientos del Señor, cumpliéndolos. La clave está en cumplirlos. Ya sabemos todo lo que es el pacto, todo lo que Dios nos promete, pero todo eso es si oímos la voz de Jehová nuestro Dios. Y oír significa si obedecemos los mandatos, los decretos y la voluntad de Dios. A eso se refiere. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Otra vez viene este Abimelech. Verá que ya le mandó sacando de sus tierras. Y se fue a otro lugar. Y en el otro lugar Dios le bendecía. Y otra vez viene Abimelech. Y a Usat, dice, amigo suyo. Y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido? Y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: ojo con esto, mundanos, impíos, malvados. Mira lo que le dicen a Isaac: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos:
haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. ¿Le suena algo? Le mandó sacando. Y le empieza, no, pero verás, te hemos hecho bien. Hagamos un pacto, hagamos una alianza, seamos socios. Te hemos hecho bien, no te hemos tratado mal. ¿Era verdad o no? No, hermano, pero así es, ¿no? Ay, rápido. Y dice, y hemos hecho, y te hemos hecho bien, dice. No te hemos tocado, solamente te hemos hecho bien. Y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él, Isaac o Abimelech, dice, les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. El pocito que les dije, ¿no? ¿Y qué creen que pasó con ese pozo? Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad se llama Beer-seba hasta este día. Cómo Dios trata con su pueblo, cómo Dios anhela tratar con sus hijos, con su pueblo. Vamos a concluir repasando algunos principios. Los creyentes, nosotros, ustedes y yo debemos ser gente de pacto. Amén. ¿Cuántos? Ya no les gustó, ¿no? O sea, gente que, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo quiero obedecerte. Yo quiero seguir tus caminos. Y hagamos, si usted no lo ha hecho todavía, decídase, hermano, sea un hombre que cumple su compromiso con Dios. Sea un hombre que obedece la palabra del Señor. Sea un hombre que busca agradar a Dios en todos sus caminos. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor. Mire, muchos, Dios levantaba profetas y le decían, si oyeres hoy su voz. Comprometidos con el Señor. Un compromiso con Dios y con su causa. Ser obedientes y fieles es la clave. Si no hay obediencia, echamos a perder todo. Y no se desespere, no se frustre, no se autoelimine si eso ha ocurrido. Dios nos da una nueva oportunidad. Amén. Y yo sí quisiera hacer una oración por aquella persona que diga, yo en este día yo quiero comprometerme. Yo quiero comenzar a caminar como Dios pide. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.